Ante todo, un cordial saludo. En este video vamos a presentar el análisis literario de la obra Crónica de una muerte anunciada del escritor Gabriel García Márquez, uno de los integrantes de la corriente literaria llamada el boom latinoamericano. Nuestro grupo está conformado por Neider Duan Sánchez Triana y yo, Jensi Yudelia Teque Moreno, del grado 11B. A continuación vamos a dar a conocer el contenido de esta presentación. Primero, definición del boom latinoamericano. Segundo, biografía del autor Gabriel García Márquez. Tercero, descripción de la obra Crónica de una muerte anunciada. Cuarto, análisis literario de la obra, el cual está conformado por semántica, pragmática, textualidad, inferencias, crítica y sintáctica. Y por último, finalizamos con una breve conclusión. Ahora vamos a empezar con el primer punto, que es la definición del boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom latinoamericano está relacionado con aquellos escritores que forjaron la nueva narrativa latinoamericana, incursionándose en lo real maravilloso, los cuentos fantásticos, metafísicos, psicológicos y la crítica de la realidad social. Los autores más reconocidos del boom latinoamericano fueron Julio Cortázar, de Argentina, con sus obras más representativas como Rayuela, publicada en 1963, Historias de Cronopios y de Famas, publicada en 1962, 62 Modelo para Armar, publicada en 1968, y La Isla Mediodía y otros relatos en 1971. Mario Vargas Llosa, de Perú, con sus obras La ciudad y los perros, publicada en 1963. El héroe discreto, publicada en el 2013. La fiesta del chivo, publicada en el 2000. Conversación en la catedral, publicada en 1969. Y Travesuras de la niña mala, publicada en el 2006. En sus premios literarios más importantes tenemos Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Cervantes. Carlos Fuentes, de México, con sus obras más importantes como Aura, publicada en 1962, La silla del águila, publicada en el 2003, La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, La región más transparente, publicada en 1958, y Gringo Viejo, publicada en 1985. Ganó algunos premios como Rómulo Gallegos en 1977, el Premio Cervantes en 1987 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. José Donoso, de Chile, con sus obras Este domingo, publicada en 1966, El lugar sin límite, publicada en 1966, El obsceno pájaro de la noche, publicada en 1970 y Tres novelitas burguesas, publicada en 1973. Y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990. Ahora pasamos al segundo punto, que es la biografía del autor Gabriel García Márquez, de Colombia. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 28 años publicó su primer novela, la cual fue La hojarasca, en 1955, en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca las insurrecciones guerrilleras cubanas de Fidel Castro y el Che Guevara, hasta su triunfo en 1959. Tras una temporada en París, Gabriel García Márquez se instaló en Barcelona en 1969, donde entabló amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Mario Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom latinoamericano.
o boom de la literatura hispanoamericana, que supuso el descubrimiento internacional de los jóvenes y no tan jóvenes narradores del continente. En 1972 obtuvo el Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos y pocos años más tarde regresó a Latinoamérica para residir alternativamente en Cartagena de Indias y en Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de la Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Murió tras una recaída en el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999. El 21 de octubre de 1982 fue un día que quedó marcado para Colombia, ya que fue el día en que la Academia Sueca del Nobel lo anunció vía telefónica a Gabriel García Márquez, que era el ganador del Premio Nobel de Literatura por su obra Cien años de soledad. Tomó más reconocimiento con sus obras. El general en su laberinto, publicada en 1989, El coronel en los tiempos del cólera, publicada en 1985, El coronel no tiene quien le escriba, publicada en 1961, Cien años de soledad, publicada en 1967, y Crónicas de una muerte anunciada, con la cual vamos a iniciar el análisis literario. Pasamos al tercer punto, que es la descripción de la obra Crónica de una muerte anunciada. Es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1981. Fue incluida en la lista de los 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. La novela representó un acercamiento entre lo periodístico, lo narrativo y una aproximación a la novela policial. La historia contada se inspira en un suceso real, ocurrido en 1951 en el municipio de Sucre, ubicado al sur del departamento homónimo, del que el autor tomó la acción central, lo cual es el crimen. Los protagonistas, el escenario y las circunstancias, alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda crónica periodística. Esta obra se centra en el asesinato de Santiago Nazar, describiendo su vida y recalcando ciertos personajes principales que llevan a la historia central. Ahora pasamos al cuarto punto, que es el análisis literario de la obra. Iniciamos con semántica, que es contarla. Todo empieza en una mañana lluviosa, en donde Santiago Nazar se levantó de su cama y recordó el sueño que tuvo, en el que habían algunos árboles y pájaros. Para averiguar qué quería decir ese sueño, fue con su madre, Plácida Linero, quien era reconocida por interpretar los sueños. Su madre en él no vio nada raro, nada fuera de contexto, y sin tomarle importancia, Santiago Nazar salió de su casa al puerto a recibir el buque en donde venía el obispo para dar la bendición al pueblo. Cuando se estaba alistando, tomó un traje y fue a tomar el café de cada mañana. Cuando llegó a la cocina estaba Victoria Guzmán, la cocinera, quien le sirvió el café y le dijo a su hija que se lo pasara. Santiago Nazar, al tomarla de la mano, Victoria lo amenazaba con el cuchillo y él soltó a su hija. Al salir de la casa, Santiago Nazar notó que el pueblo estaba lleno de basura de la boda de la noche anterior, en donde Ángela Vicario y Bayardo San Román fueron los novios. Llegando al buque, Santiago Nazar encontró a Margot, una enamorada que le invitó a desayunar unas yucas, que a él le gustaban mucho. Pero antes de esto, el obispo llegó, pero no se bajó ni recibió las ofrendas que Santiago Nazar le había buscado. Eso hirió profundamente en el corazón a Santiago Nazar, pero no cambió el humor tan agradable con el cual había amanecido ese día. La boda se había acabado a medianoche, y a las 5 horas después, Bayardo regresó, mujer, a la casa de sus padres. Durante la boda, mucha gente llegó, todo el pueblo fue partícipe de ella. Al llegar Santiago Nazar, empezó a hacer cuentas del costo total de la boda, y habló de eso con Bayardo, y se sentaron en una mesa con los hermanos gemelos de Ángela. La celebración se hizo en la casa de los papás de Ángela, que eran unas personas muy humildes y trabajadoras, que solo querían ver a su hija bien. Cuando llegó Bayardo San Román al pueblo, lo describían como un hombre culto, adinerado y muy fuerte,
Algunos dijeron que llegó al pueblo a conquistar a otras y buscar mujer, pero lo cierto es que fue a hacer un puente en aquel puerto. Bayardo San Román estaba viviendo en una casa frente a la plaza, en la cual una tarde vio pasar a Ángela Vicario con su madre, que era sobreprotectora, pero aún así la adoraba. Al fijarse que era una mujer hermosa, decidió casarse con ella a simple vista, así que en esa misma noche decidió ir al casino en el que ella trabajaba y comprarle todos los tiquetes para sorprenderla, pero esto no fue así, pues ella no estaba interesada en su dinero. Bayardo, al ver el rechazo de Ángela, decidió mandarle unas flores a la casa, pero los padres no lo tomaron de buena gana y se la volvieron a enviar con los hermanos. Al llegar los gemelos a la casa de Bayardo, empezaron a tomar y así los conquistó con su dinero. Al día siguiente llegaron a la casa de los vicarios y a los padres de Ángela le encantó, así que decidieron comprometerla con él, pero él no tuvo mayor esfuerzo en conquistarla ni enamorarla, así que el arreglo fue que ella se casara con él y él darles todo. Ángela, preocupada porque ya había perdido su virginidad, no sabía qué hacer, si casarse o simplemente dejarlo así. Pero le comentó a las amigas, así que ellas le dieron unas artimañas para que le hiciera en la noche de bodas a su esposo. Lo primero era manchar la sábana y emborracharlo hasta que él no estuviese consciente. Pero no fueron conscientes, pues Bayardo San Román no se emborrachó y al llegar a su casa se dio cuenta que ella no era virgen, así que decidió devolverla a la casa de sus padres. Al llegar allá, lo esperaba su madre. La golpeó repetidas veces por esa deshonra que hizo a la familia. Llamó a los hermanos y se hizo la víctima y le contó lo que sucedió, así que ellos le pidieron que le dijera que quién les había hecho esa deshonra. Así que ella no tuvo otra alternativa que decir Santiago Nazar. Fue un poco confuso, pues a ella nunca se le veía con él y él era una persona que lo tomaban como mujeriego, sin tener nada estable sino su esposa con la que los padres le habían arreglado la boda. Sus hermanos, sorprendidos, fueron a buscarlo para matarlo, buscando la honra de la familia. En el pueblo todos sabían que lo iban a matar, menos él. Los hermanos lo esperaron por horas en la tienda de Clotilde Armero y cada que pasaba por ahí alguna persona les decía lo que iban a hacer. Santiago se dio cuenta que lo iban a matar cuando fue a la casa de su comprometida, pues el padre de ella se lo dijo, y así que tomó la decisión de irse para la casa de él, pero un poco confundido empezaron a gritarle que corriera, que lo iban a matar, y los hermanos iban detrás de él. Los hermanos lo alcanzaron en toda la puerta de su casa, pues estaba con llave y no la pudo abrir. Lo apuñalaron como un cerdo, más de 27 heridas, de las cuales 7 eran mortales. Después de todo este suceso, los hermanos pagaron 3 años de la cárcel. Cuando salieron, Pedro retomó su vida con su esposa y Pablo se entró en el bosque y jamás lo volvieron a ver. El padre de ellos murió del sufrimiento al ver a sus hijos en la cárcel. Y Ángela y su madre estaban en una casa en la cual Ángela cosía y le escribía cartas a Bayardo San Román sin respuesta alguna, hasta que un buen día él llegó con todo en sus manos. En el momento de la autopsia a Santiago Nazar lo dejaron irreconocible, pues el padre se la había hecho sin saber algo de ello. Plácida Linero, inconsolable, seguía con su vida sin tener a su hijo al lado, con el remordimiento de que pudo salvarlo. Y así concluyó esta crónica de una muerte anunciada. Pasamos a la pragmática, que son las enseñanzas que nos ha dejado la obra. La primera enseñanza que me deja es la siguiente. Ante cualquier caso de violencia, primero debemos de entender todo el contexto de una situación y tener pruebas contundentes y totalmente fiables antes de tomar una decisión de cualquier índole. Como por ejemplo, en la obra nos narran que Santiago Nazar lo mataron de una forma violenta e injusta debido a que Ángela Vicario lo culpó, llevándolo a la muerte, sin saber si verdaderamente fue él o solo ella estaba mintiendo, sin ni siquiera dejarlo dar su versión de los hechos. Esto nos da
a entender y nos enseña que no debemos de ser personas incompetentes ante situaciones delicadas. Primero debemos pensar antes de actuar, pues no debemos sentenciar a las personas por beneficio propio o de nuestros allegados. La justicia es para todos. La segunda enseñanza que nos deja es: la traición que le hizo Ángela Vicario a Santiago Nazar fue una de las partes más impactantes de la obra, pues supongo que Santiago Nazar no se esperaba eso de ella. Esto nos enseña que en nadie podemos confiar, que no nos debemos meter en los asuntos ajenos. Es mejor seguir con nuestras vidas, alejándonos de las personas y de los problemas, pensando en cómo podemos ser mejores y cómo podemos solucionar nuestros propios problemas. Ahora pasamos a la textualidad, la cual es las frases que encontramos en la obra. La primera frase dice: hay que estar siempre del parte del muerto. Considero que esta frase trae consigo un mensaje bastante amplio e importante, del cual todos deberíamos prestarle atención y grabarla en nuestra mente. Esta frase quiere decir que, a pesar de cualquier problema, cualquier circunstancia o cualquier dificultad que tengan nuestros allegados o cualquier persona, debemos de actuar de una forma amable y cuerda, brindándole nuestro apoyo incondicional, dándole la mano en los momentos difíciles, ayudándola a salir y superar cualquier problema, pues todos alguna vez necesitamos un hombro para apoyarnos, para que nos aclaren las cosas, para que nos ayuden a superar eso que más nos duele y sobre todo ayudar que esa persona entienda de una manera totalmente real. La segunda frase que encontramos dice: ningún lugar de la vida es más triste que una cama vacía. De esta frase se puede sacar lo más profundo, triste e inimaginable sentimiento de una persona. Una persona, por más que sea orgullosa y se cree invencible ante la vida, también necesita otras personas, personas que bajo cualquier circunstancia esté para él o ella. Nadie merece estar solo, y menos si está pasando por momentos difíciles de su vida. Hay que comprender y no juzgar a las personas, porque nadie sabe lo que está pasando por su cabeza. Nadie más que esa persona sabe que debe estar solo, y nadie más siente lo que él o ella siente al llegar la noche y sentirse vacío. Proseguimos con inferencias, que son los mensajes ocultos que tiene la obra. El primer mensaje oculto que podemos encontrar en la obra es el siguiente. De esta obra podemos sacar ciertos acontecimientos que se acoplan perfectamente a la realidad de Colombia y el mundo, principalmente por la injusticia, la desigualdad, el asesinato y la carencia de valores, justo como en la obra nos narran de un vil asesinato a causa de una infame mujer egoísta. Asimismo pasa en nuestro país, donde se refleja el descaro de las personas más poderosas de Colombia, donde entran hasta nuestros mayores representantes políticos, que a través de sus falsas promesas poner cambiar el futuro, que haya paz y un mundo seguro. Pero eso es totalmente lo contrario a los deseos de todos en nuestro país. Porque asimismo como Ángela Vicario sentenció a Santiago Nazar, asimismo se sube otro asesino al mando y nos sentencia a un país desigual y enfermo entre la corrupción, de parte de quienes les damos nuestra mayor confianza. Otra inferencia que podemos sacar es la actitud de Bayardo San Román al tratar de comprar el amor de Ángela Vicario, pues esto se podía ver claramente en los tiempos de nuestros padres y abuelos. En ellos, los padres trataban de vender a sus hijos por ganado o dinero a cambio, o trataban de posicionarlo en una familia de riqueza, sin importar los sentimientos de sus hijos. Pero no solo antes lo podemos ver, ahora es normal ver que hombres como mujeres tratan de comprometerse con personas que tienen dinero para tener una estabilidad económica, más no sentimental. Pasamos a la crítica. En lo personal esta obra es un poco confusa, ya que en ocasiones pasa de una escena a otra escena totalmente distinta. También me puedo dar cuenta que en las últimas escenas de la obra se repiten ciertos acontecimientos, se puede decir. Creo que tal vez se estarían aclarando puntos ciegos que se dejaron al principio de la obra. Puede ser. Otra cosa importante es que no se sabe si verdaderamente Santiago Nazar sí fue el que le quitó la honra a Ángela Vicario, pues en la obra nunca afirman si verdaderamente él lo hizo. Por otra parte, no puedo negar que me perdí bastante o no le encontraba tanto entusiasmo o curiosidad al leerla. En realidad no es una obra que cuente con mis expectativas, pero en el resto creo que es una obra bastante buena y que a muchas personas de seguro les fascina toda su composición.
Ahora pasamos a la sintáctica, que está conformada por linealidad, coherencia y cohesión. Primero que todo tomaremos la linealidad. Mientras narra nos podemos dar cuenta que no cuenta con un orden cronológico, porque se centra en una situación y enseguida proceden a otra, u ocurre que pasan de un tiempo a otro en el mismo texto. Es decir, se centra en la historia de Santiago Nazar como tal y después pasan, digamos así, al futuro donde se puede observar que Ángela Vicario le está escribiendo las cartas a Bayardo San Román. Entonces, este es un claro ejemplo de que no cuenta con una linealidad, no cuenta con un orden cronológico. Pasamos a coherencia, que es la relación lógica que tienen las oraciones. Nos damos cuenta que en esta obra sí cumple este punto, por el motivo que las oraciones sí tienen relación lógica y se entienden perfectamente el mensaje que el narrador nos transmite. Para finalizar la sintáctica tomaremos la cohesión. La forma de los textos está bien estructurada, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a las ideas principales, y así que la obra tome una estructura fiable y totalmente interesante para los lectores. Para dar cierre al análisis literario, daremos una breve conclusión. La literatura tuvo un gran momento cuando surgió el boom latinoamericano, en el cual hubo grandes representantes, tal como Gabriel García Márquez con su obra Crónicas de una muerte anunciada, publicada por primera vez en 1981. En la obra podemos notar claramente que son hechos de la vida real y escenas de violencia las cuales nos llevan a entender la vida cotidiana. En ella, el personaje principal, Santiago Nazar, es injustamente asesinado debido a un supuesto abuso generado de parte de los hermanos de la mujer que lo condenó a la muerte. Eso es todo, muchas gracias por su atención.